Buenas tardes, Perú. Sean bienvenidos a su programa matutino favorito, Radio La Primicia. En esta ocasión hablaremos de un tema bastante controversial en la historia de nuestro país. Dando inicio a este, hace unos días nos dieron una noticia que para algunos buena, para otros un tanto triste. El señor y líder del Partido Comunista Sendero Luminoso falleció el sábado 11 de septiembre, cumpliendo y culminando su cadena perpetua, ahora tal vez en algún lugar mejor. Ahora sí, presentamos a cada uno de nuestros acompañantes, que como tal son Margot Barreno, Ian Bazán, el que les habla, Lucía Chang, Claudia Iwasaki, Adriana Machaca y por último Natalia Montes. Saludos, niñas. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, empezaremos la sesión escuchando una emblemática canción de los 90. Nos ayude. Un terrorista, dos terroristas se balanceaban sobre una torre derrumbada. Como veían que resistía, fueron a llamar a un camarada. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, emergentista, un traficante en el Guayaga se balanceaba sobre una torre derrumbada. Que resistía, fueron a llamar a la casilla. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, emergentista, un traficante en el Guayaga, el búfalo pisa, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía Villanueva se balancea. Tenemos la línea bastante bloqueada, ¿no? Sobre una torre derrumbada. Que resistía, fueron a llamar a mi baile. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, emergentista, un traficante en el Guayaga, el búfalo prisa, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía Villanueva del Campo, me da tanto asco como Chiri, nosotros con sus caras, de foto como 5 policías en la esquina del asco, vendiéndole rimas a los más zampados y total corrupción hay en todos lados y por 5 lucas me compro un diputado, un juez, un fiscal, un par de abogados, un arquitecto, pues su defecto, un novelista, un par de periodistas, un arzobispo, un cardenal, una virgen que llora y una virgen de verdad y quizás la Fujimori. Bueno, luego de escuchar esta canción, a primera vista, si es que no se sabe del tema, puede parecer una versión satírica y diferente de una reconocida canción para niños. Pero luego de buscar sobre qué trata la canción y en qué años fue sacada al mercado, de una nos hace dar cuenta que los que la grabaron realmente fueron valientes. El hecho de haber sacado una canción hablando sobre un tema tan controversial, el cual aún se estaba viviendo, además de no únicamente mencionar los hechos ocurridos en ese tiempo, sino que también mencionar los nombres de entidades públicas y grupos relacionados con el terrorismo.
realmente se vieron expuestos a varios problemas al hacer esto, aunque esto no quita que sea una buena canción. Luego de saber todo esto, la idea de que es solo una simple sátira cambia por completo y te da ganas de aprender más sobre lo que se está hablando en esta canción y sobre la realidad del país en ese tiempo. Concuerdo con el comentario anterior de mi compañera. Además, preciso que mi abuela me contó que en épocas de cuando era niña, sucedió por ahí de los años 80, una especie de atentado en su casa, donde tuvo que esconderse con su mamá para evitarse a los terroristas y quitarlos de encima. Cierto, la generación de nuestros padres y abuelos pasaron por tiempos muy difíciles. Mamá también me contó de cómo era vivir con el terrorismo. Siempre tenías que cuidarte de coches bomba o de no salir de noche para que no te confundieran con un terrorista. Es bastante cierto. En esas épocas, según mi abuelo, eran terribles. La causa inmediata para el desencadenamiento del conflicto armado interno en el Perú fue la libre decisión del Partido Comunista Sendero Luminoso de iniciar una denominada guerra popular contra el Estado, a contracorriente del seguir abrumadoramente mayoritario de millones de peruanos y peruanas que hacia fines de la década de 1970 canalizaron sus anhelos de transformación profunda de nuestra sociedad por otras vías, principalmente a través de la proliferación de organizaciones sociales de todo tipo, federaciones campesinas y sindicales, organizaciones barriales, de mujeres, de pequeños y medianos empresarios, de movilizaciones sociales, fundamentalmente pacíficas, de la participación electoral, que se mantuvo alta desde que se reinstauró la democracia en 1980. Uno de los atentados más desastrosos fue el de Tarata. Dos coches bomba explotaron en la cuadra 2 de la calle Tarata, en el centro del distrito de Miraflores. Cada uno contenía 250 kilogramos de explosivos. La explosión causó una onda expansiva de 400 metros a la redonda, terminando con locales comerciales, tiendas, farmacias, establecimientos, viviendas y todo lo que se encuentre en ese perímetro. Asimismo, también quedaron destruidas los edificios residenciales de la calle Tarata. El saldo de muertos de este atentado fueron de 25 personas muertas, 150 heridos y males de $3 millones en pérdidas materiales. El 11 de septiembre del 2018, la cúpula de Sendero Luminoso fue condenada a la cadena perpetua por este atentado. Aún varios de los responsables del atentado siguen en juicio, y si bien se arrestó la mayoría, algunos llegaron a escapar, como es el caso de Moisés Limaco Guayascachi, quien fugó a Francia antes de ser condenado a cadena perpetua. Sin duda, para las personas que estuvieron frente a este atentado, deben haber sentido bastante terror al momento de la explosión. Se sabe de que las 150 personas afectadas por el atentado, solo 30 fueron contabilizadas como víctimas. Pero debe ser algo muy frustrante para ellos, ¿cierto? Imagina que los responsables de que perdieras a tu familia, que se te deformara la cara, siguieran por ahí libres. Tienes un punto, pero creo que eso depende de la persona. He visto en entrevistas como algunos dicen haber perdonado a los terroristas para poder seguir adelante con sus vidas, y también como otros dicen no poder perdonarlos por lo que hicieron. Cosa totalmente comprensible, pero no hay una sola opinión en conjunto, todos tienen respuestas distintas. Hablando de esto, me gustaría mencionar las medidas adoptadas por el Estado para luchar contra el terrorismo. Estas con frecuencia han planteado graves retos a los derechos humanos y al imperio de la ley, algunos recurriendo a la tortura y otros malos tratos para luchar contra este movimiento. Se dejó de lado salvaguardias jurídicas y prácticas cuyo objetivo es prevenir la tortura, como la supervisión periódica e independiente de los centros de detención. Otros han devuelto a personas sospechosas de realizar actividades terroristas a países en el que enfrentan un riesgo auténtico de tortura o de otros abusos graves a sus derechos humanos, con lo que se ha violado la obligación internacional de no devolución. El atentado de Tarata fue el primero de ataques similares perpetrados por los terroristas. Por esa razón, el gobierno comenzó a movilizar las Fuerzas Armadas enviándolos a patrullar diferentes calles para evitar que se repita el incidente. Lima se declaró en estado de emergencia y se comenzó un toque de queda.
todo grupo de jóvenes estudiantes que se encontraban fuera de sus hogares eran detenidos en sospecha de ser parte del PSPSL. En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Grupo Colina, grupo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional de Perú, decidieron acabar con lo cual ellos consideraban ser centros de adoctrinamiento para ejecutar acciones radicales. Es así como se dio lugar a la masacre de la Cancuta, donde se secuestraron y desaparecieron a 9 estudiantes y un profesor a las afueras de la ciudad. Aunque la época del terrorismo inició su final con la captura de Abimael Guzmán, el daño que dio en nuestro país sigue afectando a la población que experimente este periodo tan oscuro. Por eso, el 8 de junio del 2009, la Municipalidad de Miraflores emitió al Congreso de la República del Perú una iniciativa legislativa denominada Ley que condona los intereses y moras derivados del endeudamiento contraído por los afectados del atentado terrorista de la calle Tarata, con el objetivo de buscar el beneficio de los deudos de las víctimas del atentado terrorista. Muchas gracias. Y para terminar, me gustaría dar una breve opinión acerca del tema. Y la verdad, fue una pena lo que pasó hace años. Y ahora, con la coyuntura que estamos pasando, los problemas sociales, políticos y económicos que nos abordan, ojalá y no se vuelva a repetir el mismo error de antes. O bueno, no tanto un error, sino la diferente forma de actuar de las personas frente al caso, claro. Mis padres me contaron que en esa época era salir con sumo cuidado, que si alguien gritaba, que si explotaba un coche de repente, vivir asustados, en verdad. Y en ese momento, claro, el presidente poco actuaba. Entonces, ojalá y, y no me gustaría, la verdad, que vuelva a suceder eso eh, en estas épocas. Y más cuando estamos sufriendo, en verdad, tanto el problema con el COVID, las enfermedades, y que se le sume algo tan grande como esto, no me gustaría. Muchas gracias. Buenos días, Perú. Sean bienvenidos a su programa matutino. Es bastante cierto. En esas épocas, según mi abuelo, eran terribles. La causa inmediata para el desencadenamiento. Ah, Hablando de esto, me gustaría mencionar las medidas adoptadas por el Estado para luchar contra el terrorismo. Estas con frecuencia han planteado graves retos a los derechos humanos y el imperio de la ley, algunos recurriendo a la tortura y otros malos tratos para luchar contra este movimiento. Se dejó de lado salvaguardias, los salvaguard, salvaguard, los sal- Aunque la época del terrorismo inició su final con la captura de Abimael Guzmán, el daño que dio en nuestro país sigue afectando a la población que experimenta este periodo tan oscuro. Por eso, el 8 de junio del 2009, la Municipalidad de Miraflores emitió al Congreso de la República del Perú una iniciativa legislativa denominada Ley que condona los intereses y moras derivados del endeuda- en- endeudamiento.